Hola a todos. Vamos a empezar con este webinar sobre la aplicación práctica de los mapas de riesgos al sector financiero. Bueno, sé que todos venís no todos venís de este máster, venís digamos, perfiles muy diferentes. Entonces, vamos a empezar por el principio para que todo el mundo lo vea bien. Vamos a empezar por ver por encima qué entendemos por riesgo. Es una palabra que utilizamos continuamente, pero muchas veces estas palabras que usamos tan de continuo, no nos hemos parado a pensar en lo que significan. Riesgo, decimos que es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. En general, cuando hablamos de riesgo, lo que entendemos como arriesgado es un evento negativo. Es decir, vemos probable o estudiamos la probabilidad de que se produzca un evento negativo, ¿vale? Y en el riesgo tenemos dos factores que se combinan. Por un lado, la probabilidad de que se produzca ese evento, pues bueno, es más o menos probable pues que haya una tormenta o un huracán en un determinado lugar en función de diversos factores. Y por otra parte, las consecuencias negativas. Bueno, el hecho de que haya una tormenta en un sitio pues, o en otro, pues tiene unas consecuencias negativas diferentes en función, por ejemplo, de cómo esté preparado el lugar para la llegada de estas lluvias, etcétera. Con las finanzas, con el sector financiero, por ejemplo, con la banca, ocurre algo muy parecido. Es decir, nosotros tenemos que analizar la probabilidad de que ocurra un evento negativo y las consecuencias que tendría para nosotros. En definitiva, que nos quede claro que siempre asociamos el riesgo a los factores de probabilidad de que ocurra el evento y una vulnerabilidad frente a daños. Es decir, que nos afecte más o menos, ¿no? Los efectos negativos que pueda tener la aparición de ese evento. Bueno, y entrando ya en la materia del mapa de riesgos, vamos a ver cómo se confecciona un mapa de riesgos, ¿no? Cómo podemos llegar a hacerlo. En primer lugar, tenemos que hacer un análisis del entorno y de las propias capacidades, debilidades, etcétera, que tiene nuestra organización, sea una empresa privada o bien pues una organización, podría ser una organización no gubernamental, podría ser cualquier tipo de organización. Incluso los mapas de riesgo se pueden aplicar, podríamos ver hasta en una familia, ¿no? Podríamos utilizarlo. En primer lugar, vamos a analizar la situación empresarial. ¿Dónde está la organización con respecto al negocio, mercado, tipo de organización? Allí podremos extraer conclusiones sobre los riesgos que afectan generalmente a cada organización. Una entidad, por ejemplo, una entidad financiera que solo trabaja para un mercado doméstico, pues por ejemplo, si trabajamos, estamos ahora mismo en España y trabajamos con euros, pues no vamos a tener un riesgo de divisa si nuestro negocio se centra al 100% en el negocio local, porque todo el mundo va a utilizar el euro. Entonces, no vamos si somos un banco centrado en España, digamos, o la Unión Europea, el riesgo de divisa va a ser menor que un banco que actuara en varios países con varias divisas distintas. Pues, en definitiva, vamos a poner en contexto dónde estamos con respecto al negocio, al mercado en el que trabajamos, al tipo de organización. No es lo mismo hacer un mapa de riesgos para una organización, pues, por ejemplo, una empresa familiar en la que hay muy pocas personas que deciden y la decisión está muy cerca de la propiedad.
es decir, se unen bastante y hay conflictos en ese sentido, que una organización más grande en el que, bueno, pues todo está más departamentalizado y, bueno, hay una jerarquía en la toma de decisiones más establecida. Después, identificación de riesgos. Aquí lo que vamos a hacer es enumerar, por decirlo de manera fácil, enumerar los riesgos a los que se enfrenta la empresa, o a los que se enfrenta la organización. Vamos a ver todos los riesgos que afectan o que pueden afectar a la empresa, y a partir de ahí ya veremos pues cómo nos afecta y cómo los trabajamos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el análisis que hagamos de estos riesgos tiene que ser un análisis dinámico. Hoy en día, pues por ejemplo, si solo trabajamos con la Unión Europea, pues no tendremos especial riesgo divisa, pero si de repente empezamos a trabajar con otros países que tienen otras divisas, pues efectivamente tendremos que tener en cuenta el riesgo divisa como algo que nos afecta realmente. Luego, entonces, tiene que ser un análisis dinámico. No vale con hacer el análisis una vez y esto queda ya para siempre, y dentro de 10 años el análisis de riesgos pues sirve porque la organización se llama igual. Pues no, la organización se puede llamar igual, pero ha cambiado su entorno, o ha cambiado ella misma porque ha decidido entrar en otros negocios o bueno, cualquier factor así. Por otra parte, tenemos que intentar contar con la máxima información acerca de la organización. Esto, que en un primer momento pues parece algo obvio, que bueno, pues oye, estamos trabajando en una organización, nosotros la conocemos, sabemos todo lo que le afecta. Bueno, pues sobre todo cuando se trata de organizaciones grandes, es muy difícil tener una visión global de la organización. Es muy fácil caer en una, digamos, miopía de que cada uno ve su área y no entiende bien pues por qué la empresa en su conjunto se dirige hacia un segmento de mercado o lo que sea. Entonces, aquí tenemos que intentar conseguir la máxima información acerca de la organización. Esto implica que tenemos que contactar con todos aquellos agentes dentro de la organización que pues sobre todo que toman decisiones, que nos pueden explicar dónde va la organización, por qué actúa en los mercados que actúa, etcétera. Y necesitamos implicación. Implicación nuestra, pero bueno, la nuestra, digamos que la suponemos, ¿no? Si estamos haciendo un análisis así, vamos a suponer que nosotros estamos implicados en él, por supuesto, pero por otra parte necesitamos implicar a las personas que nos tienen que dar la información. Esto muchas veces no es fácil, porque si somos agentes externos, por ejemplo un consultor, pues vamos a notar pues reticencias bueno, esto, ¿por qué me lo pregunta? ¿No? Pero si somos agentes internos, pues también vamos a tener reticencias. En un momento dado, pues, oye, ¿esto qué es? ¿Una auditoría que me estáis preguntando? Tal? Bueno, pues es necesario trabajar el factor humano para conseguir una implicación de la gente que nos tiene que dar la información para poder identificar correctamente los riesgos. Porque con ese análisis vamos a ir enumerando categorías de riesgos y vamos a llegar a trabajar con escenarios que se refieren a la actividad de la empresa, el funcionamiento que tiene, su mercado, y van a ser muy propios de la empresa. Lo que hablábamos antes de la estructura de propiedad, vamos a conseguir, cuanto más información obtengamos de ese análisis, vamos a conseguir adecuar más el mapa de riesgos y el sistema, la estructura de riesgos a la empresa. No haremos un análisis estándar de estos que sirven para todo y finalmente no sirven para nada, ¿no?
Entonces, la siguiente fase la tenemos en el análisis de riesgo, de riesgos de cada uno de estos riesgos que hemos visto. Vamos a ver la relación que existe entre el riesgo inherente, lo que llamamos la causa del riesgo, el impacto de su materialización y su probabilidad. ¿Vale? Aquí tenemos que trabajar con estos tres factores. El riesgo inherente nos habla de qué provoca el riesgo. Es decir, nosotros hay riesgos, digamos, más fáciles o que saltan más a la vista y otros que no, pero tenemos que ver por qué la empresa sufre o está expuesta a un determinado riesgo. Riesgo de divisa, pues está expuesta porque, por ejemplo, si es un banco, pues a lo mejor concede préstamos o toma depósitos en dólares, a la vez que en euros y en diferentes divisas. Entonces, eso es lo que provoca el riesgo divisa. Hay otros riesgos que quizás sean más difíciles de identificar. Hay que tratar de ver de dónde vienen. Por ejemplo, un riesgo muy clásico que, bueno, en parte no se sabe de dónde viene, pero es difícil identificar el origen exacto, pero sabemos que existe, es el riesgo operativo. Es decir, todos sabemos que en la organización existe un riesgo operativo porque somos personas, nos equivocamos y en un momento dado esos errores pueden provocar lo que llamaríamos en riesgo es un evento negativo, es decir, estamos perdiendo dinero porque una persona se ha equivocado y en lugar de, por ejemplo, dar una orden de $100.000 ha puesto un cero de más y ahora de repente es una orden de 1.000.000. Esos errores todos sabemos que existen, pero hay que tratar de identificar realmente dónde están. Estamos buscando el riesgo inherente. Después, el impacto de su materialización. Bueno, ¿qué pasa si una orden, si alguien, una persona, un empleado de un banco, mete una orden en bolsa y en vez de poner 10, pone 100? ¿Qué pasa? Pues bueno, pues podemos tener una pérdida, podemos evaluar esto. Y por último, la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que si nosotros estamos trabajando con diferentes divisas, el mercado de divisas, si nos hemos concentrado demasiado en dólares, pues el mercado de divisas tome tal rumbo que nosotros, aunque en teoría estemos ganando, perdamos por efecto divisa pues todo lo que ganamos? ¿Qué probabilidad hay, no? Bueno, estaremos hablando de un riesgo realmente, dicho en términos coloquiales, peligroso, cuando exista un impacto elevado en el caso de que se materialice y que además sea muy probable que se materialice. ¿No? Eso es un riesgo que tenemos que estudiar como algo elevado, porque en caso de que se produzca, es muy probable que se produzca y además va a tener un impacto muy negativo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues utilizaremos análisis de tipo cuantitativo y cualitativo. Es decir, cada una de estas fases, de estas relaciones, requiere un análisis diferente. En muchos casos va a ser cuantitativo, por ejemplo, al evaluar el impacto de la materialización, pues tenemos un 80% de nuestros créditos otorgados los tenemos en dólares. Pues el 80% de nuestra cartera de créditos estará sujeta a riesgo de divisa, ¿no? Y otros son cualitativos. Por ejemplo, cuando hablábamos del riesgo operativo, gran parte del estudio inicial que hacemos del riesgo operativo está en análisis cualitativos, ¿no? Es decir, ver más allá de los números de dónde viene y qué tipo de riesgo es. Por último, vamos a llegar ya a la fase de evaluación de riesgos. La fase de evaluación de riesgos tiene el sentido de comparar los resultados que hemos obtenido en el análisis de riesgos con los criterios de riesgos de la compañía, lo que se llama el apetito al riesgo o risk appetite.
nosotros hemos ido analizando una serie de riesgos, hemos ido viendo pues de dónde vienen, qué efecto tendrían sobre la organización, es decir, qué podemos esperar que se produzca en la organización si aparece ese evento negativo, qué probabilidad le damos de ocurrencia. Y entonces todo esto lo tenemos que comparar un poco con la estructura que tenemos en nuestra organización y con los criterios de riesgos. En este sentido, el apetito al riesgo es, digamos, el pilar fundamental en el que se van a basar los criterios de riesgos de la compañía. El apetito al riesgo, por hacer un símil con la vida, digamos, diaria, sería un poco el grado de aversión al riesgo que podemos tener como personas, pues esto traducido a una compañía, a una empresa. Nosotros como personas, pues podemos ser muy arriesgados o poco arriesgados. Esto es lo que denominamos tener un cierto grado de aversión al riesgo o de tendencia al riesgo, ¿no? Normalmente se habla de aversión al riesgo, pero podríamos hablar al contrario de tendencia al riesgo. En una organización es algo muy similar. Es decir, las organizaciones están dirigidas por personas y sobre todo son propiedad de personas que tienen un concepto del riesgo muy concreto, muy particular. Hay empresas que están dirigidas por personas que simplemente quieren, por ejemplo, conservar el patrimonio que les ha llegado de generaciones anteriores. Estamos hablando, por ejemplo, de unas empresas familiares, pero también hay otras empresas que, bueno, su actividad, lo que realmente, digamos, les gusta es entrar en nuevos mercados, ser los pioneros en su actividad. No les importa correr más riesgos porque consideran que corriendo más riesgos es probable que en un momento dado puedan generar mayores beneficios. En general, podemos hablar de que existe una correlación positiva entre la toma de riesgos y la rentabilidad esperada. Entonces, ¿cómo se define ese apetito al riesgo? Pues por esas ganas de tomar riesgo que tenemos. Entonces, el apetito al riesgo va a ser la base sobre la que se fundamente toda la estructura de control de riesgos de la organización. En una empresa, digamos, conservadora, cualquier riesgo que vayamos a soportar, que sea de un grado medio, pues a lo mejor ya pues se le ponen una serie de controles para intentar reducirlo como sea. A lo mejor en una empresa, digamos, más arriesgada, el control o las medidas correctoras se ponen más tarde, ¿no? Tenemos un poquito más de margen. Dependerá, ya digo, de lo que queramos como organización. Y en ese sentido, pues aquí el que manda, como en todas las empresas, es el dueño o el consejo de administración, que básicamente el consejo de administración está trabajando para los accionistas, que son los dueños. Es decir, cada uno hace con su empresa más o menos lo que quiere y traduce o traslada a su empresa el perfil de riesgo que quiere. Entonces, a partir de ese apetito al riesgo, lo que vamos a hacer es establecer una serie de controles. Hablamos aquí de controles preventivos y controles correctivos. Lo más importante son los preventivos, porque esto es lo que nos va a permitir tener detectar a tiempo que se está produciendo un evento negativo de riesgo que podemos trabajar con él. Las medidas correctivas, los controles correctivos, bueno, pues una vez que ya se ha producido ese evento, vamos a ver cómo corregimos la situación para tratar de volver a nuestros niveles de riesgos que entendemos como normales o como deseables, ¿no? Y trataremos de conocer el riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? Pues es el riesgo que corremos a pesar de tener
controles preventivos y controles correctivos. Es decir, es un riesgo que no podemos o no sabemos cómo gestionar. Es un nivel de riesgo que cuando se hacen los análisis correctamente entendemos que es reducido, pero es algo que ya se nos escapa un poco de las manos. Hay que tener en cuenta, de nuevo yo insisto, en tratar de hacer bien el análisis de riesgos y, bueno, en definitiva, al final los mapas de riesgos, porque si tenemos esos mapas de riesgo, ese control de riesgos, si lo basamos en una información completa, en unos datos de riesgos pues, fiables, también vamos a reducir el riesgo residual. Es decir, mientras que si, bueno, hemos hecho un análisis porque, qué sé yo, teníamos que presentar un análisis de riesgos ante el Consejo de Administración, entonces hemos hecho lo que hemos podido, sabíamos que el Consejo de Administración pues a lo mejor no está muy relacionado con el control de riesgos, bueno, lo hemos hecho, como decimos en España, deprisa y corriendo. Si lo hemos hecho así, muy probablemente haya riesgos que se nos hayan pasado, haya riesgos que no hayamos valorado correctamente y muy seguramente en nuestro riesgo residual sea bastante más elevado de lo deseable. El riesgo residual debería ser algo, pues eso, residual, que es ya una vez que se nos escapa todo después de haber hecho todos los análisis, todos los controles. Mientras que si no los hacemos todos o si no lo hacemos con rigor, pues al final el riesgo residual ocupa parcelas que podríamos haber controlado. Vamos ya con los ejemplos prácticos. Vamos a hablar de aplicación de los mapas de riesgos en las áreas de control de riesgo y cumplimiento normativo de las entidades financieras. Las áreas de control de riesgos y cumplimiento normativo trabajan mucho con mapas de riesgos. La diferencia que podemos observar entre las áreas de control de riesgos y las de cumplimiento, o de cumplimiento normativo, de compliance, generalmente se refiere al tema de números. Las áreas de control de riesgos se dirigen más hacia la parte numérica de las organizaciones, mientras que las áreas de cumplimiento normativo, pues bueno, están un poco más enfocadas a la parte de cumplimiento de leyes, normativa interna, etcétera. Esto en organizaciones grandes, pues esta distinción se ve muy claramente. En organizaciones pequeñas, todo esto de control de riesgos, cumplimiento normativo, está un poco pues unido, se ve una nebulosa unida que muchas veces se le llama pues unidad de control interno o cosas por el estilo, porque, bueno, pues porque se puede hacer unida. Vamos a ver ejemplos prácticos. Vamos a ver en primer lugar elementos centrales en la gestión de riesgos. Esto está sacado extraído de una entidad financiera española. Y entonces, ¿en qué se basa o qué factores influyen en el sistema de gobierno, de gestión y de control de riesgos? Por un lado, el gobierno y la organización. Pues bueno, esto influye bastante, por ejemplo, lo que hablábamos antes del apetito al riesgo. Por otro lado, la evaluación de riesgos. Es importante hacer y monitorizar una evaluación de riesgos, pues para que el gobierno de la organización pueda ser efectivo. En ese sentido, también el catálogo de riesgos, que no es sino el análisis, la enumeración que hemos hecho de los riesgos que afectan a nuestra compañía, pues mantenerlo actualizado. Es muy importante actualizar ese catálogo. Marco de apetito al riesgo, volvemos a lo mismo. Importante que desde arriba se marque un grado de apetito al riesgo que nos permita conocer pues, si estamos trabajando en una empresa conservadora o no. Esto nos va a ayudar a explicar muchas veces desde los departamentos de control interno en general, nos va a ayudar a explicar ante
por ejemplo, los departamentos comerciales, pues que tal o cual operación, pues a lo mejor sí puede ser buena, puede ser rentable, pero no cuadra con el apetito al riesgo. A lo mejor es más arriesgada de lo que pues se quiere en esta compañía, ¿no? Planificación de riesgos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los riesgos que hemos detectado? Bueno, que, oye, pues vamos a tomar tal o cual decisión, vamos a establecer tal o cual control, vamos a monitorizar esos controles. Y por último, pero bueno, no por ello menos importante, la cultura de riesgos. Desde lo más alto de la organización, desde el Consejo de Administración, es necesario siempre una implicación para fomentar lo que llamamos cultura de riesgos. ¿Y qué llamamos la cultura de riesgos? Es una percepción que tienen todos los integrantes de la organización de que, primero, la empresa está sujeta, a la empresa le afectan los riesgos. Y por otro lado, ¿en qué tipo de organización estamos? Aquí estamos en esa organización conservadora que cualquier riesgo le paraliza y le lanza a tomar medidas correctoras para tratar de minimizarlo, o estamos en una organización que, bueno, el riesgo le da una importancia relativa porque lo que quiere es asumir muchos riesgos para poder obtener, con la esperanza de tener más beneficios. Pues eso hay que conocerlo, tiene que conocer todos los factores implicados para poder entenderlo. Y eso lo entienden toda la organización, siempre y cuando desde arriba, desde el Consejo de Administración, se trabaje en fomentar una cultura de riesgos. Bueno, pues todos estos elementos conforman lo que sería el marco de control interno de la organización, bueno, y la gestión de riesgos en particular. Vamos a seguir hablando del marco de apetito al riesgo, un poco por resumir. Es decir, aquí hablamos bueno, de un consejo de administración, una comisión de riesgos, un comité global de riesgos y después unas áreas controladoras de riesgos y recursos humanos. Esta es la estructura un poco la más habitual en las entidades financieras. Por un lado, el consejo de administración o la comisión de riesgos marca unos parámetros, un apetito al riesgo. Después, el comité global de riesgos pues va traduciendo ese apetito al riesgo en niveles concretos, métricas concretas, y finalmente las áreas gestoras son las que gestionan ese apetito al riesgo. Gestionan en el sentido de lo traducen en procesos y procedimientos. Por ejemplo, desde las áreas de recursos humanos forman a los individuos pertenecientes a la organización para que sean conscientes del grado de apetito al riesgo que tiene la compañía, así como de los procesos y procedimientos. Y entonces, bueno, mencionamos aquí como palancas de gestión la formación, la comunicación, metodologías de medición y valoración, importante, los límites, políticas y facultades, incentivos y nombramientos, herramientas y procesos. Es decir, finalmente, yo siempre hago mucha referencia a la monitorización de los riesgos. No sirve de nada tener un marco de apetito al riesgo pues, muy bien establecido, unos procesos y procedimientos muy bien escritos, si no tenemos herramientas que nos permitan monitorizar los riesgos y saber si nos estamos moviendo en la dirección correcta o no. Seguimos con el tratamiento que hacemos de los riesgos. ¿Para qué nos va a servir un mapa de riesgos? Pues para gestionar el riesgo. ¿Y cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues tenemos varias opciones. Esto va ligado, una vez más, al apetito al riesgo que tenga nuestra organización. Podemos evitar el riesgo, tratar de minimizar el riesgo que asumimos ante un determinado evento. Por ejemplo, hablamos aquí de vender una división
pues de una división de la compañía en la que veamos que el riesgo es muy elevado. Si estábamos hablando antes del riesgo de divisa, pues bueno, si queremos evitar el riesgo de divisa a toda costa, siempre trabajamos con euros y tenemos una filial que trabaja en dólares, pues quizá vendiendo esa filial, pues evitamos ya el riesgo de divisa. Es una forma, evitar el riesgo. Después tenemos el aceptar el riesgo. Bueno, aceptamos que cuando entramos en más mercados asumimos más riesgos. De una forma controlada y de una forma sensata, esto puede ser una buena solución. Mitigar el riesgo, pues es otra. Es muy importante en finanzas y en la vida en general, pues tener claro que cuanto más diversifiquemos nuestras inversiones, en cierto modo nuestro riesgo se reduce. Cuando diversificamos las inversiones, estamos mitigando el riesgo. Si tenemos una cartera de 10 valores diferentes, tenemos nuestra cartera más diversificada que si solo invertimos en una única compañía. Si a esa única compañía le ocurre algo y tiene un bajón en bolsa, pues nosotros vamos a tener el 100% de nuestra cartera afectado, mientras que si lo hemos diversificado pues, con otros 9 valores, pues bueno, va a afectar a la cartera, pero menos. Esto, pues bueno, es una forma de gestionar el riesgo, mitigándolo. Y bueno, hay otra forma que existe, que es lo que denominamos compartir el riesgo. Hay operaciones o hay negocios en los que entramos con otras organizaciones para que, pues previo contrato y quien asume cada cosa, pues compartamos el riesgo que supone pues entrar en un mercado distinto o entrar en unas inversiones distintas. Eso, de este modo, compartiendo el riesgo, también de alguna forma estamos diversificando. Seguimos hablando de mapa de riesgos. Esta es la imagen que debéis tener más o menos cambiada o con más o menos colores de lo que es un mapa de riesgos. Este mapa de riesgos os va a servir para el sector financiero, os va a servir para cualquier otro tipo de sector o cualquier otro tipo de actividad incluso, es decir, porque esto es algo que en el sector financiero se hace con mucha frecuencia o de una forma bastante estandarizada, porque muchas veces hay legislación que te obliga a hacerlo, pero es aplicable a cualquier actividad. Tenemos, por un lado, el impacto. Tenemos que, una vez evaluado, esto por supuesto se hace una vez evaluados todos estos riesgos y bueno, todas las fases que hemos tenido antes. Evaluamos y tenemos el impacto, que puede ir desde insignificante hasta catastrófico, en este ejemplo. Y por otro lado, la frecuencia, que sería algo parecido, o lo podríamos poner como sinónimo, la probabilidad de que ocurra, ¿no? Aquí hablamos, en este ejemplo en concreto, hablan de frecuencia, pero podría ser probabilidad, que va desde improbable hasta constante. Constante lo podríamos asumir como muy seguro, de que es muy fácil, es muy probable que se produzca. ¿Y qué significan dentro de todas estas parcelitas? ¿Qué significan los colores? ¿Qué significan los diferentes niveles, ¿no? Las diferentes casillas? Pues indican qué niveles de riesgos o qué situaciones de riesgos estamos dispuestos a aceptar y cuáles no. Vemos que los niveles marcados en rojo, que son los que están a la derecha, son los que marcamos como inadmisibles. Inadmisibles no los queremos tener nunca. Por ejemplo, un riesgo que sea constante y catastrófico. Es decir, pues
en un país con un montón de terremotos y que además que se producen en una región con muchos terremotos y que se producen con muchísima frecuencia. Y bueno, pues a lo mejor si no queremos asumir ese riesgo, lo que tenemos que hacer es no estar físicamente en ese país. Bajamos un poquito de nivel, inaceptable, llaman aquí. Inaceptable, veis que es una franja morada, que ya, bueno, reduce un poco. Es decir, ya si lo calificamos como grave o ese mismo catastrófico, pero es improbable, pues bueno, ya no nos importa tanto. Es decir, en todos los sitios un terremoto puede ser catastrófico, pero si es muy improbable que ocurra en el sitio donde estamos, pues bueno, va, ¿no? Pero aún así, esa franja morada significa inaceptable. O sea, nosotros no queremos asumir ese riesgo. Otra parte es la tolerable y va muy unida a la de aceptable. Digamos que las partes moradas y rojas sería donde no queremos entrar y nuestra organización no vamos a entrar en nada. Y las partes verdes y naranjas serán las partes donde se mueva la organización. Por ir al extremo contrario de inadmisible, al aceptable. El aceptable son aquellos riesgos que, bueno, que sabemos que tiene nuestra organización, que bueno, asumimos con normalidad. Sería la parte verde. Un riesgo que es más o menos probable, más o menos pues constante, pero que no llegamos a considerar más allá de grave. O, en el caso de los tolerables, es algo que va un poquito más allá. Es decir, es un riesgo, por ejemplo, en la primera casilla, la cuarta, empezando por la izquierda, pero de la fila de abajo, está el crítico improbable. Es un evento crítico, pero es improbable que ocurra, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí nos iremos moviendo. Y vemos dos puntos importantes en este mapa. Por un lado, los controles. Los controles son estas dos líneas transversales que tenemos, las líneas de puntos, y significan que los controles van a estar para que nos mantengamos en esas líneas, ¿no? Entre esas líneas. ¿Por qué? Porque si nos vamos más allá, asumimos más riesgos, entraremos en niveles inaceptables o incluso inadmisibles, y seguramente si nos quedamos por debajo, pues no lleguemos a asumir los suficientes riesgos como para que la empresa sea rentable. Y lo último que tenemos es la parte de abajo izquierda, que sería el nivel de riesgo residual. Pues este es el mapa de riesgos que tenemos. Cualquier organización o cualquier actividad puede fabricar esto, que no es más que traducir la enumeración. Hemos enumerado los riesgos, hemos visto cuán probables son y qué efecto tendría si ocurriera el evento negativo. Y ahora lo que hemos hecho es decir, vamos a darle una calificación. Por un lado, por el impacto. Es insignificante, es crítico, es catastrófico, y por otro lado, por la frecuencia o por la probabilidad, podríamos decir. ¿Es probable? ¿Es muy probable? ¿Poco probable? Con eso generamos esta matriz que es lo que generalmente se llama mapa de riesgos, ¿vale? Vamos a hablar de otro elemento clásico de las entidades financieras, es decir, el mapa de riesgos lo podemos utilizar en todas las organizaciones, pero en concreto, hablando de entidades financieras, de bancos, ¿qué hacen los bancos para gestionar los riesgos? Pues básicamente podemos hablar de tres herramientas. El scoring, perdón, hemos estado hablando de herramientas antes de hablar de riesgos. Aunque es un poco hablar mencionar otra vez los riesgos, en las entidades financieras hay unos riesgos que son típicos, ¿no? Riesgos típicos bancarios. Riesgo de crédito, que nos paguen lo que hemos prestado o no, que nos devuelva lo que hemos prestado o no. El tipo de cambio, ese riesgo divisa. El
riesgo de tipo de interés. Nosotros estamos invertidos a tipo fijo, se mueven los tipos, ¿qué efecto tiene sobre nuestras inversiones? El riesgo de liquidez. ¿Qué pasa si nosotros tenemos depósitos prestados al público y la gente viene como locos a sacar el dinero porque han oído una noticia mala de nuestro banco? ¿Podemos asumir ese riesgo, por ejemplo? El riesgo país. Estamos entrando en un país que afecte o que pueda ser peligroso para nuestra organización, no en el sentido físico, sino decir, pues que se devalúe su divisa y nos lleva a tener pérdidas en ese sentido. Riesgo legal. Estamos cumpliendo toda la legislación de los mercados en los que entramos. Riesgo operacional. Lo hemos hablado, las personas somos humanas, nos equivocamos, pero ese riesgo hay que tratar de identificarlo y de minimizarlo, ¿no? En ese sentido, esto afecta a entidades financieras y a cualquier tipo de empresa. Y por último, el riesgo reputacional, que también afecta a todo tipo de organizaciones, que es hoy en día, además, con el tema redes sociales y todo esto, que salga una mala noticia o que alguien hable mal de ti, no solo te afecta a ti porque te haga pues daño moral, no, te puede hundir si de repente una entidad empieza a ser objeto de noticias falsas o verdaderas en las que hablan mal de ello, ¿no? Te pueden hundir. Bueno, entonces hablábamos de las herramientas que tienen las entidades financieras para gestionar los riesgos, que son básicamente el scoring, el rating y stress testing. Scoring. ¿Qué hacemos? El scoring se refiere sobre todo al riesgo de crédito. ¿Nos van a devolver el dinero que hemos prestado o no? Tenemos aquí un ejemplo de factores con los que componemos un credit scoring. Pues un cliente hay que verle pues, historial de pagos, cómo utiliza su crédito, tipos de créditos que ha utilizado. En función de eso, los bancos, y dándole un valor a cada uno de estos elementos, los bancos decidirán si le vuelven a prestar dinero o no. Rating. El rating es ni más ni menos que calificar a las empresas, calificar todo, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo más claro, son precisamente las agencias de calificación, Fitch, Moody's, S&P, etcétera, que lo que hacen es otorgar una calificación a una entidad, a una empresa, y en función de eso, pues los bancos, por ejemplo, prestarán más o menos o participarán en lanzamiento de obligaciones, de deuda, participarán o no en función de su calificación y le darán se exigirá un tipo de interés más alto o menos o más bajo. Ese es el rating. Y por último, el stress test es lo que hacemos cuando analizamos qué sucedería si en los peores eventos, en los peores momentos y en las peores situaciones se producen a la vez, ¿no? Hacemos una prueba de estrés. ¿Qué ocurre si entramos en un mercado que es nuevo, que además es en otra divisa? La divisa se deprecia fuertemente. O sea, todo lo malo ocurre a la vez. Bueno, vamos a forzar para ver si somos... ¿Qué pasaría? Para ver de qué forma estamos preparados para ello. Os pongo como ejemplo este gráfico que habla de las pruebas de estrés que hizo el Banco Central Europeo sobre los principales bancos europeos para ver de qué forma estaban preparados, su capital estaba preparado para asumir posibles escenarios muy negativos como el que se produjeron en la pasada crisis. Ese es el ejemplo que os propongo de stress test. Y nada más, a partir de ahora, pues todas las preguntas que queráis, pues dentro del tiempo que podamos dedicar a ello, pues son bienvenidas. ¿Cada cuánto se debe reportar un mapa de riesgos? Bueno, pues el mapa de riesgos, todo esto depende de cada organización, pero en general tenemos que adecuar el análisis que hacemos, la monitorización, a la comunicación con la organización. El Consejo de Administración de las compañías tiene que estar
informado de aquello que le resulta importante. Cuando ellos marcan un nivel de apetito a riesgos, ellos, digamos, empiezan a montar la estructura de control, llegamos con todos estos procesos que hemos hablado, a un mapa de riesgos, a un marco de control interno en el que trabajamos con mapas de riesgos. Ese mapa de riesgos tendremos que informarlo pues con la frecuencia que podamos, con la frecuencia que además que sea razonable para la organización. Una organización grande que tiene establecidos, por ejemplo, comités de riesgos que suelen ser trimestrales, los comités de control, un comité que suelen ser trimestrales o mensuales, pues en esos comités habrá que informarlos. En una empresa más pequeña, pues y que esté, digamos, la propiedad está más encima de la actividad, pues podemos informarlo con mayor frecuencia, ¿no? Dependerá, hay que acudir un poco a la proporcionalidad, ¿no? Es decir, en entidades en las que se pueda informar con mucha frecuencia se hará, pero también teniendo cuidado de que no seamos un aluvión de información para la organización y que al final no nos hagan ni caso porque informamos demasiado. Bueno. Después, preguntaban también por aquí si en este mapa de riesgos se evalúa también el riesgo al lavado de dinero. Bueno, a ver, aquí es un sí y no. Puede ser que sí, puede ser que no. Podemos evaluar el riesgo de lavado de dinero, pero el riesgo de lavado de dinero no es un riesgo en sí que ocurra fuera, es decir, requiere que alguien esté trabajando para lavar dinero. Me explico. Por un lado, podemos tener clientes que quieran utilizar nuestro banco, por ejemplo, para lavar dinero, y por otro lado, incluso podemos tener empleados que quieran colaborar con ese tipo de clientes para lavar el dinero. Aquí lo que vamos a evaluar es, por ejemplo, riesgo reputacional o riesgo legal. Existen esos dos riesgos y a esos dos podemos tener problemas con esos dos si no tenemos procesos y procedimientos que incluyan el lavado de dinero. Preguntan también qué se recomienda para un país, la pregunta dice literalmente, ¿qué se recomienda para un país latinoamericano como riesgo país, política y legislaciones populistas? Bueno, esto es una pregunta pues controvertida porque, bueno, cada uno conoce bien su país, pero efectivamente cuando entra en un mercado que no es el suyo, pues las noticias a veces, cuanto más de lejos se ven, más difusas están. En general, hay que estudiar los riesgos de conservación de la propiedad, es decir, que tú cuando entres en un mercado puedas seguir siendo propietario del dinero que invertiste allí, y a partir de ahí pues el apetito al riesgo es diferente para cada persona. Hay personas que con cualquier noticia un poquito extraña de un país saldrían y desinvertirían absolutamente todo en ese país. Hubiera unas elecciones y saliera como gobernante un partido que se dice que puede ser populista, pues saldrían directamente de ese país, y otros que no les importa tanto, ¿no? Y dice, bueno, vamos a aguantar hasta el final. Eso dependerá del propio inversor, ¿no? De la propia empresa. También preguntaban por aquí, en el mapa de riesgos se deben subir evidencias. En el propio mapa no es necesario que haya evidencias, pero sí que efectivamente antes, cuando hemos estado estudiando los riesgos, sí que hemos ido captando evidencias. Hemos ido analizando riesgo a riesgo y, bueno, en la medida de lo posible hemos podido ir trabajando con evidencias. Preguntan por aquí también, para mapas de riesgos legales o cumplimiento pueden existir riesgos en color verde aceptables o tolerables. ¿No deberían ser todos en rojo puesto que son obligatorios o inaceptables no cumplir? Bueno,
todos debemos cumplir la ley. Eso sería la línea roja, ¿no? Es decir, cumplir la ley o no cumplirla, estamos en... es decir, todos deberíamos apartarnos efectivamente de los puntos rojos, que significan incumplir la ley. Ahora, dentro de esto, es decir, dentro del cumplir la ley, pues hay empresas que quieren ser más conservadoras y otras empresas que lo son menos. Si nosotros tenemos, por una legislación en concreto, que tenemos que tener unos recursos propios mínimos de $1.000.000 o si no, nos cierra la empresa, me estoy inventando la legislación, pues hay empresas que estarán siempre en 1.000.000 justos o en 1.000.001 y estarán siempre arriesgándose a que les cierren la empresa. Y otras empresas que dirán, pues mira, yo no quiero asumir ese riesgo, yo me pongo siempre en 2 millones para que nunca tenga ese riesgo o lo tenga mucho más lejos. Y bueno, pero siempre todos cumpliendo la legislación. Es decir, uno, en función del apetito al riesgo, puede ir más allá de la legislación o no. Pregunta. Para realizar un mapa de riesgo resulta indispensable conocer la totalidad de información de sus órganos o pudiéramos realizar un mapa de riesgos eficiente con un porcentaje de la información, muestreo. Nos gustaría conocer absolutamente todos los datos de la organización para poder hacer un análisis 100% fiable. Bueno, pues la mala noticia, hay dos malas noticias en esto. La primera es que ni siquiera conociendo el 100% de la organización, seguramente no lleguemos a un mapa de riesgos completo. Y la segunda mala noticia es que es muy difícil llegar a ese conocimiento. Es decir, aquí, como hablábamos antes, se trata de ir obteniendo información de personas, de procesos y personas que tienen sus defectos y, por ejemplo, las personas a lo mejor no quieren contar todo lo que hacen o los procedimientos no son correctos. Entonces, no vamos a llegar a esa corrección al 100%. No obstante, la buena noticia que nos queda al final es que si tomamos un grado razonable digamos, de corrección en los datos que analizamos, llegaremos a un mapa de riesgos y a un análisis razonable también, que pueda ser utilizable sin problema. Bueno, hablan, en mi opinión, la matriz de riesgo debe considerar todos los procesos de la organización. Es aquí donde radica la importancia de conformar un comité que se reúna constantemente para evaluar riesgos y eventos actuales. Bueno, sí, correcto. Es decir, la matriz de riesgo debe considerar todos los procesos de la organización y a partir de ahí, pues habrá que montar un comité y que se reúna no tanto constantemente, sino con frecuencia adecuada para evaluar riesgos y eventos actuales. Lo que ocurre es que cuando hablamos de entidades muy grandes, más que hablar de que la matriz de riesgos debe considerar absolutamente todos los procesos de la organización, tendremos que ir dividiendo por unidades de negocio, por ejemplo. Pensemos en empresas que trabajan en diferentes mercados o diferentes, no geográficos, sino pues venden a la vez leche y detergente. Tendremos que ir evaluando los riesgos de cada una de esas unidades. Aunque es muy buena idea o como ideal está muy bien el pensar en un mapa de riesgos que influya o que englobe a toda la organización. Lo cierto es que cuando son muy grandes, los mapas de riesgos ya pues dejan de tener tanto sentido, porque estamos hablando de que seguramente lo que es bueno o lo que es un riesgo para la venta en el mercado de detergentes, pues no tiene por qué ser un riesgo en el mercado de venta de leche, ¿no? Entonces, ahí ya dependerá del tamaño de la organización y también del apetito al riesgo. Pues aquí finalizamos. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.